Hoy hablamos de la banda mediática, judicial y política con la mejor desbandada de analistas. Prueba de audio. Derecha. A diestra. Parlante derecho. Izquierda. Y siniestra. Parlante izquierdo. Centro. Una tertulia diversa para mentes sabias. Derecha. Izquierda. Centro. Derecha. En la que nos acompaña Marta Nebot, periodista de Público, Crudos Días. Crudísimos. Juan Malamed, periodista del Mundo, además de colaborador también de Televisión Española, Telecinco y ETV. Crudos Días. Muy buenos días y muy crudos. Sí, muy crudos. Y Miquel Ramos, periodista y colaborador de El Salto y Público y autor del podcast Dios, Patria, Yunque. Crudos Días. Crudos días. Bueno, no soy la RAE, pero os voy a preguntar a los tres por una palabra para definir el año político. Juanma. Yo creo que políticamente la palabra del año es frustración. Frustración a ambos lados del hemiciclo en España y en el mundo entero. Hay una derechización muy clara en el panorama político, hay una decantación del tablero hacia la derecha enorme. Y en España, que es sin embargo una isla en ese sentido, hay tanto frustración por parte de la derecha, que se ve impotente porque no existe una mayoría alternativa a la de Pedro Sánchez, y frustración por un Pedro Sánchez que es el superviviente del progresismo en Europa, pero ve cómo sus socios están divididos, demoscópicamente andan bastante flojos y están asaeteados por escándalos. Aún así, creo que en España somos, ya digo, la isla de esta derechización mundial. Marta. Bueno, una palabra como Juanma, yo quiero así. Mi palabra es el que puede hacer que haga. Eso son varias palabras. Bueno, pero yo creo que ya se ha convertido en un hashtag. El que puede hacer que haga es un hashtag, Todo es una junto. sola palabra, todo junto. Y me parece que ha sido el año del que puede hacer que haga. Me parece que es el año en el que el Poder Judicial de este país ha acabado de quitarse la careta. Me parece que la lista de casos a la derecha, la lista de casos a la izquierda, no casa. O sea, lo que se decide estudiar de la izquierda no es lo que se decide estudiar en la derecha, habiendo casos en los que se podrían hacer investigaciones prospectivas, igual que se han hecho en la izquierda, no se están haciendo. Estoy hablando de los negocios de la empresa en la que trabaja la hermana de Feijóo, que ya hay informaciones que hablan de que más del 80% de los contratos son a dedo, y eso los jueces han decidido que no se puede investigar. Estoy hablando del hermano de Ayuso, estoy hablando del novio de Ayuso, estoy hablando de un montón de casos que harían que todas las familias de todos los políticos de este país, por el mismo rasero, estuvieran ahora mismo sentados ante un tribunal. No ocurre. Entonces se ha desnudado el tercer poder de este país y por lo tanto se ha desnudado nuestra democracia. Para mí es brutal lo que estamos viviendo y me parece que eso es lo más significativo de este año aquí en España, por no ponernos a hablar del mundo mundial, que eso ya lo ha hecho la MET. Miquel. Yo diría incertidumbre en varios escenarios. Primero, a nivel global. Yo creo que estamos en un momento en el que el mundo está cambiando muy rápido. No sabemos hacia dónde vamos. Efectivamente hay una derechización a nivel político y a nivel global, donde pues aquí en el Estado español tiene sus propios cauces, ¿no? Pero también a nivel institucional ha habido mucha agitación, es decir, y esto también crea mucha incertidumbre en todos lados del espectro político. Pero más allá de lo institucional, cuando hablo de política, a mí me gusta no solo fijarme en las instituciones, sino fijarme también en lo que pasa en la calle, lo que pasa en los movimientos sociales. Creo que, por ejemplo, estamos viviendo una especie de fin de ciclo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ilusiona mucho, ¿no? Pues ver cómo los movimientos por la vivienda, ¿no? Por la sanidad, o todo lo que se ha demostrado en positivo, ¿no? Tras la catástrofe de la Dana, pues está dando ciertas esperanzas de que efectivamente pues hay gente que sigue pensando que otro mundo es posible, ¿no? Y que otra manera de hacer política es posible. Y creo que además estamos ante un fin de ciclo. Yo creo que, digamos, todo lo que surgió del 15M y de todo este ambiente hiperpolítico, ¿no? Que vivimos hace 10 años está muriendo. Y espero que nazca algo mejor. Y yo creo que hay base, hay relevo. Y me gustaría, a pesar de la incertidumbre, pues lanzar ciertos aires de esperanza. Bueno, hablando de nacer y de esperanza y de ilusión, tu palabra tiene que ser la paternidad recién estrenada. Claro, a nivel político esto ya se aleja, ¿no? Pero también es un proyecto político la paternidad, no lo personal es político. Por eso también, está apuntando ¿no? la esperanza, porque y no hay otra. Efectivamente, la paternidad para mí ha sido la cosa más feliz que me ha pasado, ya no este año, sino en la vida, diría. Enhorabuena, compañero. Maravilla, enhorabuena. Violeta, repasamos el 2024. Pensaba que me iba a pedir mi palabra. ¿Cuál es tu palabra? No, luego te la digo al final. Tengo Venga, una hora para al final, pensar. vale, muy bien. Vamos a repasar el 2024. Empezábamos el año con el conflicto entre Podemos y el gobierno sobre el subsidio de desempleo que marcó definitivamente el alejamiento de los morados con Sumar.
Y con aquel campo llenando de tractores las carreteras en unas protestas en parte instrumentalizadas por las patronales agrarias, en parte con justas reclamaciones ante problemas que vienen de lejos y de Europa. Quiero felicitar a Alfonso Rueda por este fantástico resultado que significa su primera mayoría absoluta. El PP sigue manteniendo el poder en Galicia a pesar del subidón del BNG. Y en marzo estallan los casos del novio de Ayuso y el caso Coldo, con los que estamos cerrando el año. Poco después de cumplirse 20 años del 11M y sus mentiras, el presidente del gobierno escribió una carta a la ciudadanía anunciando que reflexionará durante 5 días sobre su dimisión por las acusaciones y difamaciones a su esposa Begoña Gómez. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. No dimitió, como sabéis, sino que anunció reformas para atajar el problema de los bulos y la desinformación que por ahora no hemos visto. Su partido se echó a las calles para arropar. Y poco después, Salvador Illa ganaba las elecciones en Cataluña. Los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC. En cuya toma de posesión y tras 6 años y 9 meses prófugo de la justicia, Carles Puigdemont regresa a España, da un discurso frente a centenares de seguidores per voler escoltar la veu del poble de Catalunya y vuelve a huir. Bueno, le dejan bastante el camino libre. También es el año de las manifestaciones contra la turistificación en Canarias, Málaga, Barcelona, Valencia. Han salido a la calle en las Islas Canarias para protestar contra el turismo de masas. Y de las manifestaciones por el derecho a la vivienda. Con esa petición de la huelga de alquileres explota el caso de Rejón, que dimite acorralado por denuncias de acoso machista en redes y tribunales, porque como él mismo decía, el feminismo es el movimiento igualitario más importante de nuestro tiempo. Y el año acaba con lo peor que podía ocurrir. Estoy aquí, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada. 222 personas mueren en las riadas por la Dana, en la zona sur de Valencia, en una de las peores gestiones políticas de la emergencia que recordamos. Con medios y redes llenos de negacionismo, mentiras, bulos y conspiranoias. Me dio la impresión de que era el inicio de una especie de apocalipsis climático, y por eso hablaba de una nueva religión, cuando otras religiones, sobre todo algunas religiones, no tienen ningún tipo de predicamento ya. Perdona que te interrumpa un momento. Es posible que nos hayas conocido hace poco a través de este canal. Y que no sepas que este programa lo financian nuestros oyentes, los productores. Y tenemos el reto de conseguir 1000 productores más para ser más sostenibles. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación. Te necesitamos para nuestro ejército de productores. Ya puedes seguir con el programa. Un año de vértigo que nuestro compañero Íñigo Sáez de Ugarte, director adjunto del diario.es, nuestro medio asociado, nos ha resumido así. Hola, saludos a todo el equipo de Carne Cruda. Bueno, ha sido un año dominado por la guerra de Gaza en varios aspectos, por el genocidio que se ha producido allí, con la intención por parte del gobierno israelí de que vivir en Gaza sea ya imposible, lo que ya es no una posibilidad, sino una situación real en el norte de Gaza. Así que en lo que nos afecta a todos nosotros, a todos los países del mundo, este es el fin de cualquier idea de un orden internacional basado en reglas y normas en las que el respeto a los derechos humanos es un requisito ineludible. En España ha sido un año político baldío, casi inútil, en el 2024. Las elecciones de 2023 ofrecieron una mayoría de derechas en el Congreso que era inviable por cuestiones de identidad nacional, lo que hizo que hubiera un gobierno de izquierdas sin mayoría, a diferencia de la anterior legislatura. Un gobierno que de momento no puede aprobar sus presupuestos y con grandes dificultades para aprobar leyes y decretos. La amnistía al final resultó un mal negocio en la medida en que no pudo garantizar el apoyo de Junts, el apoyo permanente, y radicalizó aún más el debate político. En fin, es un escenario muy improductivo, con dudas sobre la duración de la legislatura, que no se resolverán hasta los primeros meses de 2025, con las negociaciones de esos presupuestos pendientes. Y será entonces cuando se sepa para qué va a servir esta legislatura, porque a día de hoy es difícil saberlo. Como bien decía Íñigo, el genocidio en Gaza sigue marcando la realidad mundial, cualquier realidad, pero ya hicimos un programa sobre la actualidad internacional con 5 W. Vamos a lo nacional, recogemos la pregunta que se hacía Íñigo Sáez de Ugarte. Empiezo ahora por ti, Miquel. ¿Para qué va a servir esta legislatura? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues yo creo que lo que está dejando es un panorama muy intoxicado por posverdades, ¿no? Ahora que hablamos tanto, ¿no?, de los bulos, yo creo que se ha instalado esta manera de hacer política a partir de la posverdad, ¿no?, de los relatos
que luego son los que promueven titulares, los que promueven una actualidad política a veces incluso ajena, ¿no?, a lo que la gente está preocupada, ¿no?, en el día a día, ¿no? Y yo creo que esto lo que crea es mucha desafección, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esto va a pasar factura no solo al gobierno, sino yo creo que a nivel político se habla mucho de la antipolítica, pero yo creo que a veces son los propios políticos los que promueven esta desafección política, ¿no? Yo creo que esto es un mal síntoma pues porque la gente cada vez más se cansa más de estas batallitas, ¿no? Porque al final también los medios de comunicación que hacemos de intermediarios nos vemos arrastrados, ¿no?, por estas olas, ¿no?, de noticias interesadas para unos o para otros, y al final yo creo que esta legislatura está agotando mucho la paciencia de muchísima gente, porque ya digo, los problemas reales de la gente, ¿no?, y pues con la Dana lo hemos visto por una parte, pero también el tema de la vivienda, el tema de la sanidad pública, muchísimos temas que están afectando en el día a día a la calidad de vida y a la calidad democrática de este país, pues están pasando a un segundo plano, y esto no es un buen síntoma para ninguna democracia. Ayer leía yo un interesantísimo artículo en El País que hablaba de cómo la posmodernidad había puesto en cuestión la verdad única, pero eso había sido utilizado especialmente por la ultraderecha para crear esas verdades alternativas que son directamente mentiras. Marta. A ver, yo creo que se nos olvida la función principal de este gobierno. La función principal de este gobierno fue evitar un gobierno de PP con Vox. Eso fue lo que se votó en este país. Y eso es lo que tenemos. Se están preservando determinados derechos que, en cuanto Vox ha pisado gobiernos autonómicos, se han puesto en peligro. Es que no es poco lo que está haciendo ya este gobierno. Y no hace más allá de la incompetencia de cada cual, que eso ya cada cual se lo mire, porque efectivamente no tiene mayorías y porque en este país el poder está muy repartido con las autonomías y el Partido Popular gobierna en la mayoría de las autonomías de este país. Entonces, el problema con la vivienda, brutal. Las medidas que se están poniendo sobre la mesa, insuficientes seguramente, pero es que quien las tiene que aplicar no las aplica, porque es el Partido Popular. Entonces, también es muy loco que desde los medios de comunicación y la opinión pública compremos el argumentario de derechas, que hay que recordar que los medios de comunicación de este país son 70% de derechas, 30% de izquierdas, y oye, Goebbels ya decía, una mentira repetida 2 millones de veces se convierte en verdad. Bueno, pues todas esas cosas, todos esos titulares de derechas que se repiten una y otra vez, parece que la izquierda los estamos comprando. A mí eso me tiene un poco perpleja, porque es verdad que la duda es muy fácil de sembrar y que la verdad nunca es única, pero también es verdad que esta superioridad moral de la izquierda de la que hablaba Esperanza Aguirre, me parece que en la izquierda nos la hemos tragado, hemos creído que nosotros no íbamos a tener nunca garbanzos negros, y aquí hay garbanzos negros como en todos los sitios, porque somos humanos, los de derechas y los de izquierdas. Entonces, a mí los casos de corrupción aparecidos en el Partido Socialista y en el gobierno no me parece que den como para el machaque brutal que está teniendo y el desgaste brutal que está teniendo este gobierno en este momento. Juanma, pero toda la culpa de lo que le ocurre a la izquierda la tiene a la derecha. No, yo no tengo ninguna duda de que no. Hay un problema que arrastra la izquierda de siempre, que es su tendencia a la división, su tendencia a la atomización, y eso tiene un desgaste y un coste político y demoscópico muy importante. Y pongo un ejemplo muy claro. Que Sumar y Podemos se hayan dividido, de golpe, le cuesta 7 diputados a Sumar, que van a Vox. Porque el que queda tercero en las provincias más pobladas en España, por el sistema electoral que tenemos, se lleva un escaño más que el que queda cuarto, aunque le saque una décima. Siempre se lleva un escaño más. 4 escaños son los que separaron a la mayoría que ahora mismo sustenta al gobierno de la de Feijóo. Quiero decir que esto que decía Marta, que es la principal amalgama, argamasa que hay en la mayoría parlamentaria de Sánchez, el cordón sanitario a Vox, se habría perdido si Sumar y Podemos hubieran ido divididos. Quiero decir que cuando algunos, para afirmar muchísimo su diferencia con respecto al vecino de al lado políticamente hablando, quieren cada vez distanciarse más, tienen que saber que eso perjudica a la mayoría futura y a mantener a este gobierno. Sobre la pregunta de para qué sirve esta legislatura o en qué puede servir, estoy muy de acuerdo en que primero para frenar una alternativa que fue el hecho diferencial del 23J, frenar a Vox. En segundo lugar, porque la economía va muy bien
y para que la economía siga yendo muy bien. El PP ya no habla de economía, fíjate tú. El PP no puede hablar de economía cuando una de las Biblias liberales, que es The Economist, coloca a España como la economía de la OCDE, o sea, de los países industrializados, número 1 en desempeño. La economía española tiene muchas cosas que mejorar, pero vamos muy bien, incluso mucho mejor de lo que esperaba el propio gobierno. Y esa tendencia al alza de la economía, yo creo que se mantiene con las reformas que, mal que bien y arrastrando los pies, está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la anterior legislatura se aprobaron 215 leyes. Es una producción legislativa inédita. Sí, brutal. O sea, no nos podemos creer que es que el gobierno ha echado un frenazo porque no puede... No. Es que eso no se puede repetir. No tiene los apoyos que tenía para hacer tantas leyes, ni debe hacer tantas leyes. En esta legislatura, con hacer 14, 15 leyes, pero significativas, importantes y yendo a los principales problemas, y yo creo que aquí lucha contra el cambio climático, vivienda, que creo que es el principal problema, y yo de verdad no le doy un aprobado a ni una sola de las administraciones en este país, vivienda e inmigración, yo creo que el gobierno tiene que hacer mucho más. El problema es que el gobierno está atrapado o encadenado a una aritmética endiablada. Y ahí está Junts, que es una derecha dura catalana, ahí está el PNV, que busca siempre su rédito, y ahí está la división de Podemos y Sumar, que es sangrante. Vamos a hablar precisamente de esa aritmética endiablada, de los apoyos. Mientras Junts y Esquerra tensan la negociación de los presupuestos generales con el PSOE, vemos como el PP vuelve a reconocer al partido de Puigdemont como interlocutor válido. Votaron juntos para suprimir un impuesto eléctrico que ahonda la debilidad del PSOE. Desde Junts descartan la posibilidad de una moción de censura junto al PP, pero han presentado una proposición no de ley para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, y los juristas del Congreso le han dado validez, así que hoy la mesa decide si la tramita. Al final la pregunta que nos surge es, ¿está todo en manos de Junts, Miquel? Vamos a ver, yo creo que Junts utiliza el Congreso y sus votos allí para hacer campaña en Cataluña, que es básicamente lo que viene haciendo desde siempre, y es posible. Y además yo recojo lo de que decías de la aritmética, porque hasta qué punto la aritmética condiciona luego los contenidos, ¿no? Es obvio, ¿no?, que lo condiciona, ¿no? Pero ¿en qué momento esto lamina las intenciones o las promesas que quien promete ejecutar algo o avanzar en determinados temas al final se ve preso de esta aritmética, ¿no? Y esto yo creo que siempre pues dificulta, ¿no?, pues que se implementen determinadas medidas, que se implementen determinadas políticas, y yo creo que esto además no es rentable luego políticamente para el partido que le toca, ¿no?, pues explicar por qué ha llegado hasta donde ha llegado. Y otra cosa que también pongo en duda es la intención que tuviera de llegar hasta ahí, ¿no? Entonces yo creo que Junts sí que puede condicionar, obviamente, pero Junts y todos los demás que pueden dinamitar o torpedear cualquier tipo de acuerdo, y aquí está la habilidad que tenga luego el Partido Socialista y las ganas de aplicar o dejar de aplicar o utilizar como excusa luego esta aritmética, pues para no llegar donde prometió algún día que llegaría. En ese micrófono en el que tú estás, Marta, Gabriel Rufián la semana pasada dijo que Junts iba a hacer pinza con la derecha y la ultraderecha españolas para acabar haciendo caer al gobierno. Pues él sabe más. Yo no voy a desmentir al señor Rufián. También te digo que hay política en esa frase, ¿no? Yo no lo sé, y de hecho creo que el señor Puigdemont ha demostrado ser completamente imprevisible. Entonces, aun dándole todo mi respeto al señor Rufián, me voy a permitir tener la duda. Porque yo hubo un momento en el que se dijo y creí, por las fuentes de donde me llegaba, que el señor Puigdemont se quería retirar, que lo que quería era volver a Cataluña e irse a Girona y en fin, y poner un huerto, pero que ahora ya no está esto tan claro, entre otras cosas porque no puede volver. Y efectivamente, como decía Sáenz de Ugarte, la amnistía no ha tenido el efecto que se esperaba, porque el Poder Judicial se ha rebelado contra el Poder Legislativo. Así de clara está la situación, ¿no? Entonces, en este país no se puede hacer política porque es verdad que la aritmética es endiablada, pero también porque la justicia se ha encargado de que no se pueda hacer política y que la que se podía hacer no esté teniendo los efectos que el legislativo había calculado, ¿no? Entonces, es todo muy complejo, pero es verdad que es algo que se nos olvida, y que creo que al gobierno también se le olvida, que la aritmética es endiablada, pero no solo por Junts.
O sea, necesita a todos los votos. Y resulta que Junts está consiguiendo quedarse siempre el último y sacar ese rédito del último minuto, del último segundo, del último ajuste, ¿no? A lo mejor el gobierno no está sabiendo jugar del todo su baza, porque si Junts va a romper la baraja, la va a romper, o sea, lo tiene en la mano, y me parece que a lo mejor el gobierno está jugando mal esa partida de órdagos en la que estamos jugando todo el tiempo y dejando que Puigdemont efectivamente mande más de lo que debería. Mi teoría es que ya tiene la amnistía y no va a conseguir más de lo que consiguió en ese sentido, y que la derecha catalana, como bien escribió Chávez Nogales hace muchísimos años, cuando mejor le va es contra la derecha española. Yo de eso no tengo ninguna duda, pero discrepo en que no se puede hacer política, discrepo en que el gobierno lo esté haciendo mal contra los órdagos de Junts. A mí no se me ocurre un mejor negociador que Félix Bolaños, que haya sacado tanto rédito de semejante catarata de chantajes y de órdagos de Junts. Este gobierno sobrevive mejor que nadie en aguas turbulentas y en medio de presiones tan duras como las de Junts, y es muy difícil gobernar así, es muy difícil, porque efectivamente Junts, ojo, y también Podemos, tienen la sartén de la aritmética por el mango. Bueno, la tienen todos. O sea, si se descabalga PNV también sería. Todo el rato, lo que pasa es que no lo hacen. Claro, todos todo el rato, pero hay socios que sabemos que son más fiables, más previsibles, vamos a decirlo así. Más sensatos, podemos decir también. El PNV más sensato, sí, también. Hay que recordar, ahora que hay tantos escándalos, que a Mariano Rajoy, al contrario de lo que se dice, no lo echó la corrupción, lo echó la política. Cuando el PNV, después de la corrupción y viendo que cambiaban los vientos del país, lo abandona. A este gobierno, aunque se confirme la corrupción presunta que denuncia Aldama, no lo va a echar la corrupción. Lo echará la política. Lo echará la política, sí. Entonces, si Junts, y vuelvo a lo que tú me preguntabas, Javi, si Junts acaba pensando que ya tiene los réditos que quería y que ha cosechado los éxitos nacionales suficientes como para volcarse solo en Cataluña para recuperar el poder, virará. Pero antes de eso, el Tribunal Constitucional, que es un órgano de raíz política, por eso digo que discrepo en que no se está haciendo política, el Tribunal Constitucional va a avalar la amnistía. Y una vez que el Tribunal Constitucional avale la amnistía, la legislatura cambia. Por eso el gobierno está intentando darle cuerda larga a Puigdemont todo lo que pueda. Porque Puigdemont es capaz de reventar los presupuestos, desde luego, pero es que Sánchez es capaz de gobernar sin presupuestos después de haber dicho una y otra vez que no se podía gobernar sin presupuestos. Y en ese tablero tan complicado es en el que nos movemos ahora, y yo creo que la legislatura va a seguir sin más. Yo, mira, un detalle nada más me gustaría añadir. Yo estoy de acuerdo con Chávez Nogales, o sea, no solo la derecha, o sea, siempre a todo el mundo en política le va mejor en contra. Ir en contra es mucho más fácil que gobernar, mucho más fácil. La cuestión es que ahora mismo yo creo que en Cataluña se pagaría un precio carísimo porque esa contra fuera Vox en el gobierno. Es que eso es brutal, es que a Puigdemont lo destruye forever, no es que se vaya a montar un huerto, es que no le van a dar ni el pan en la panadería del barrio. Entonces, me parece que alguien que tiene esa idea de héroe sobre sí mismo... Pero lo hace con disimulo. Ya, pero con disimulo, perdona, moción de censura, cuestión de confianza, bueno, todo eso no son disimulos, todo eso es obvio que sería él y todo el mundo sabe, y me parece que nadie es tan ingenuo como para no darse cuenta de la jugada el día que él la mueva. Sí la mueve. Yo creo que el precio es tan caro para alguien, Marta, que se cree un héroe de Cataluña. Es no entender bien cómo funciona el independentismo más extremo en la derecha. Y es que cuanto más estemos contra España, mejor nos va, y lo saben bien sus seguidores. Bueno, yo es que creo que hay... desde luego solo hay que ver los resultados en Cataluña. ¿Quién gobierna Cataluña? Salvador Illa. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Que todo ese espacio se ha desinflamado, supuestamente moderado, la Cataluña de San Pancracio que decía Jordi Pujol, ha votado. San Pancracio, danos dinero y trabajo, salud y trabajo, creo que era, ¿no? El lema de Pujol. Toda esa gente se ha ido a Salvador Illa. Junts no puede sobrevivir como proyecto sin poder, sin implantación institucional. Junts es un vehículo de poder de una transformación radical de Convergencia y Unió. Ese vehículo de poder, sin volver a estar en la Generalitat, no sobrevivirá, y eso lo sabe Puigdemont. Y para llegar ahí yo creo que tiene que tensar la cuerda. Claro. Sí, pero yo creo que pero también... romperla es la pregunta. En política... Pero si están rotos. En política y en algunos partido mayoritario en Cataluña, que ahora mismo no tiene la representación que tenía, que ha estado a punto de forzar un referéndum de independencia y que ahora mismo es la cuarta fuerza según votos. Sí, pero la desinflamación habla de que son Illa y los moderados los que suben y no ellos. Entonces, en ese contexto,
jugar la baza de romper la baraja es un riesgo. Bueno, fijaos lo que ha hecho Pujol. O sea, Pujol ha dicho que la independencia ya no es viable. Pujol. Claro. A ver, hablando de riesgos, Puigdemont, agárrame el cubata. Sí. Yo creo que hay instalada en la política, en la política institucional, en algunos partidos, la idea de que cuanto peor mejor, lamentablemente, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces funciona. esto existe en la política todavía, ¿no? Y yo creo que efectivamente pues hay momentos en los que estar a la contra es mucho más rentable, ¿no? O te permite incluso ser mucho más vehemente, ¿no? Y mucho más combativo, ¿no? Que estando cerca del poder, ¿no? O teniendo responsabilidades, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que quien hace estos cálculos, quiero decir, está en otro plano, no, está en el plano institucional o en el plano partidista, no está en el plano social o en el plano que vivimos todos los demás, la política, y la sufrimos todos los demás. Y por tanto, a mí esto me parece a veces que nos olvidamos de que estos cálculos son a veces a largo plazo. Es decir, pues quizás nos tiramos 2 años tragando sopa, ¿no? Pero luego volveremos con más fuerza porque estará todo tan mal que renaceremos, ¿no? Y seremos nosotros los que aportaremos la solución. Y la esperanza. Lanzo una pregunta con mordiente. ¿Cómo sería más fácil para Podemos recuperar la hegemonía en el espacio a la izquierda del PSOE? ¿Con un PP gobernando con Vox o ahora? Con un PP gobernando con Vox. Otro melonazo que acaba de abrir. Claro. Aquí estamos todos de acuerdo. Bueno, aparte de Puigdemont o la aritmética, los jueces pueden hacer caer este gobierno. Sí, acaba el año de los nuevos casos de corrupción en los grandes partidos y de la judicialización de la política a unos niveles quizá nunca vistos. Lo podríamos resumir nosotros, pero tenemos a alguien que lo ha vivido desde los propios juzgados. Resulta complicado separar la crónica de tribunales de 2024 de la política. Sería más conveniente esforzarse quizá en discernir las causas judiciales que pretenden esclarecer delitos de aquellas que en realidad no son más que operaciones políticas. Empecemos por estas. En 2024, un juez del Supremo, de reconocidísima trayectoria conservadora, ha incautado el teléfono móvil nada menos que al fiscal general del Estado. El caso arrancó por una denuncia de un delincuente confeso, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, porque decía que le perjudicaba una nota de prensa de la Fiscalía para desmentir un bulo lanzado precisamente por el entorno de la presidenta madrileña y publicado por varios medios de la derecha. El primero de ellos, El Mundo. El delincuente confeso ni siquiera ha ido aún al juzgado a declarar, su confesión es por escrito, y mientras el representante de una de las más altas instituciones del Estado se encuentra imputado, ya no por la nota de prensa, sino por la filtración de un correo electrónico que evidenciaba la enésima mentira de Ayuso, en el caso del fraude fiscal de su pareja, también de falsificación de documentos. Ver para creer. 2024 ha presentado al gran público a Juan Carlos Peinado, un penoso juez de instrucción al que no es difícil adivinar su propósito de acabar con Pedro Sánchez antes de jubilarse en menos de 2 años. En su juzgado cayó una querella de manos limpias confeccionada a base de recortes de la prensa digital madrileña de extremo centro, con errores clamorosos. El modus operandi no es nuevo, solo que ahora hay un juez dispuesto a darle un amplísimo vuelo. Y lo que es más grave, otros compañeros, los de la segunda instancia, los jueces encargados de supervisar su trabajo, que ya han dicho que todo está en orden, que adelante, que al cielo con el caso de Begoña Gómez. Falta el hermano, que también tiene uno, el presidente, director de orquesta para más señas. Le contrataron en la Diputación de Badajoz cuando Sánchez empezaba a oler a cadáver político en su primera etapa al frente del PSOE. Pero también aquí hay unas noticias con falsedades, también está manos limpias, y una jueza que tira para adelante con una unidad de élite de la Guardia Civil dedicada a investigar la política en materia musical de Badajoz. Y entre tanto ruido, un verdadero caso de corrupción al que falta ponerle un nombre definitivo. Caso Coldo empezó llamándose, caso Ábalos ha pasado a ser, y por ahora no tiene pinta de que se vaya a convertir en el caso Sánchez, por más que insista el PP. Esperemos que el escrutinio judicial separe el grano de la paja con fines partidistas y se esclarezca cómo se adjudicó y a cambio de qué dinero público en lo peor de la pandemia. Amantes en pisazos y chales en la playa adornan un caso que nos devuelve a la estética más casposa de la corrupción de las últimas décadas. En definitiva, un 2024 que empezó a gestarse en julio de 2023, con las elecciones, cuando la renovación del gobierno progresista terminó por exasperar a algunos jueces y a otros altos funcionarios públicos que, por ganar una oposición y sin haberse presentado a unas elecciones, se creen merecedores de influir a diario en la política española. Nuestro compañero de tribunales en el diario.es, Pedro Águeda, ha marcado los grandes temas en esta precisa y profusa crónica
Vamos a profundizar en ellos. Sí, primero en la última vuelta de tuerca del caso Koldo. El empresario considerado epicentro de la presunta trama corrupta en torno al asesor de Ábalos, Víctor de Aldama, declaró ayer ante el Supremo escoltado, atención, por el líder de Desocupa, que hace unos días publicaba esto en sus redes. Por fin ha salido un tío como Aldama con cojones que os va a poner en vuestro sitio. Y si Dios quiere, la UCO y el juez acabarán de hacer vuestro trabajo. Y os digo una cosa, no vais a llevar 90 escoltas todos los días. Ayer el empresario ratificó sus acusaciones sobre el pago de comisiones a Ábalos y a su asesor y mano derecha, Koldo García. De Aldama dijo que él tenía un papel de recaudador en la trama y que se llevó hasta 4 millones de euros por adjudicaciones a dedo de obra pública. Y para intentar probarlo mostró pantallazos del móvil de supuestas conversaciones con Koldo que de momento prueban poco o nada. También insistió en los pagos a otros cargos públicos del gobierno y del PSOE, como su secretario de organización, Santos Cerdán, el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero y el actual ministro de Política Territorial, Víctor Torres. Declarando como imputado el pasado jueves, Ábalos negó las acusaciones y culpó de todo a su ex colaborador, aunque la Guardia Civil ya ha dado por probados sobornos como el pago de un piso a una pareja de Ábalos, el uso de un chalet en Cádiz o pago en efectivo a Koldo García. Este último está declarando hoy en una nueva comparecencia muy esperada tras 10 meses de silencio. A ver, ¿son creíbles las acusaciones de Aldama? ¿Qué pinta ahí el de Desocupa? ¿Y hasta dónde puede llegar la mancha? Yo creo que hay una parte de las acusaciones de Aldama que sí es creíble, toda la que tiene que ver con una presunta concertación con Ábalos para gratificarle con pisos. Eso creo que se tiene que demostrar lo contrario, porque hay un documento en el que el señor Aldama se comprometía a darle en alquiler con opción a compra un piso en la Castellana a Ábalos, pero lo cierto es que quien vive allí ahora es Aldama, no es Ábalos. Se tiene que demostrar que eso fue una especie de intento de pago en especie. Hay otro chalet en la Alcaidesa, en Cádiz, en el que se le dio en alquiler a Ábalos y hay que demostrar que lo iba a comprar, porque finalmente no lo iba a comprar, y yo creo que queda demostrado que a una de las parejas de Ábalos, a Jessica, le pagaban el piso, no solo mientras fue su pareja, sino incluso después, que es más llamativo todavía, ¿no? Por ese lado, yo me parece que el que tiene un mayor viso de credibilidad son las acusaciones contra Ábalos, aunque también ahí hay contradicciones. En el resto no hay ni una sola prueba y todo lo que estamos viendo es que nos movemos dando vueltas sobre estados de conocimiento de un comisionista con respecto a dirigentes del gobierno. ¿Qué es lo que a mí me hace pensar que esto va a ir increciendo? El abogado de Aldama, el señor José Antonio Choclán. Yo ayer estuve hablando con jueces que lo conocen y todos tienen de él una de las mejores opiniones como penalista en España, que es un gran abogado, un hombre que sentarse con él vale muchos miles de euros y que está haciendo una estrategia de dosificación de la información. Como tanto él como Aldama creen que todo lo que va a aparecer en el futuro, hay un móvil por desencriptar de Aldama, hay información que todavía no se ha presentado y una estrategia de goteo, que todo eso va a ser muy impactante, yo tiendo a pensar que el caso va a escalar y que va a tener mucho recorrido. Pero hoy por hoy no hay nada probado sobre ningún miembro del Ejecutivo. Hay papelucos, como dice el ministro Óscar Puente, en los que se apuntan presuntas adjudicaciones de obra, incluso diciendo Valladolid, que es muy difícil de decir en vez de Valladolid, y lo que hay es un señor que estaba muy bien metido en la política, pero que todavía no ha aprobado absolutamente ninguna de las cosas que Aldama, que ha tenido más de 20 días, por cierto, para destruir pruebas, desde que tuvo que ser liberado por el juez Pedraz, que tuvo la obligación de hacerlo, y lo que no ha presentado es prueba ninguna, más que pantallazos y, hay que decirlo, papelucos. A ver, yo estoy de acuerdo en que no hay nada. O sea, a día de hoy, con lo que ha entregado, más allá de sus amenazas, no hay absolutamente nada. Ahora bien... Sí, sobre Ábalos. Sobre Ábalos sí, perdón. No, lo de los pisos, todo lo que has dicho, vamos, me quito el gorro, está todo muy bien contado. Pero su presunción de este gobierno va a caer, aquí Pedro Sánchez era el número 1 y toda la milonga, no va a ninguna parte con lo que ha entregado. Eso es. Absolutamente a ninguna parte. Y de hecho, algunas de las cosas que pretende poner sobre la mesa dejan claro que por lo menos hay que poner en duda su testimonio. A mí se me han quedado cosas como
ha tratado de meter al jefe de gabinete de Montero, de María Jesús Montero, porque dice que tiene una tarjeta de visita suya y su teléfono en su móvil. O que Ángel Víctor Torres fue a una fiesta una vez que él montó en un piso. O sea, son cosas tan absurdas que de verdad creo que se ve muy claramente la intención de tratar de salpicar para todos los lados y de hacer ruido por muchos sitios. Que se ha ido al juzgado con Daniel Esteve de Desocupa, colegas. Claro. O sea, quiero decir que no hay ni Claro, disimulo. pero es verdad que este señor tiene, digamos, ínfulas de espía. ¿Vale? Que a él le gusta, acordaos de toda la movida de yo he trabajado con la CIA, con el MIC, con todos los cuerpos de seguridad del planeta ha trabajado este hombre. ¿Qué me hace pensar esta cuestión? Pues que este señor ha grabado cosas. Este señor ha debido grabar cosas. Entonces, podemos tener sorpresas con respecto a lo que parece que sí que tiene sentido, de lo que hay pruebas encima de la mesa, que tiene que ver con Ábalos, que tiene que ver con que puede haber conversaciones con Ábalos que estén grabadas. A mí eso no me sorprendería que acabe apareciendo, pero me parece que a día de hoy es lo único que podemos afirmar. Pero si las que tuviera Ábalos ya las fue, habría presentado. a eso me refiero. Pero tú sabes el escándalo mediático que puede suponer Sí, esas goteo, grabaciones la pena de telediario, y ese goteo permanente tratando de salpicar a cualquiera que haya pasado por allí. Es que más allá de la veracidad o de la calidad de las pruebas, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero efectivamente yo creo que hay un relato construido a partir de esto, que es básicamente lo que quedará al final, ¿no? Aunque luego, como ha pasado tantas veces, ¿no? En tantos otros, hablabas antes de lo que se construyó contra Podemos, etcétera, pero ha habido muchísimos casos y también a pequeña escala, también no solo a nivel institucional, también contra personas o activistas normales y corrientes, ¿no? Vamos a ver, yo creo que todo esto lo que demuestra, a pesar de haber estado, teóricamente haber estado curados de espanto después de todo lo que hemos visto de la Gürtel, de los ERES, etcétera, ¿no? Pues hay una podredumbre dentro de las instituciones que es para hacérselo mirar. Es decir, que haya este tipo de personajes. Yo en eso, fíjate, voy a discrepar. Yo no discrepo porque hay determinados personajes que de repente nos enteramos que existen y que han tenido una mano y una capacidad para trincar eso es verdad, que claro. Aldama tuvo demasiada entrada. Pero dices, ¿y esta persona quién es? Y descubres una persona que dices, ¿y este quién es? ¿Y cómo tenía poder? ¿Y cómo está sentado aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace la Guardia Civil dejándole que haga trabajo por él a un personaje, nadie lo ha visto, a un comisionista, a un tío que era conocido por ser presidente del Zamora? ¿Qué hace ese tío con tanta entrada? Sí, pero eso es para mí una gran incógnita. Lo que yo discrepo es en que este caso es diferente a los demás en el sentido de que Aldama se ha disparado al pie, pero varias veces. Sí. A mí lo que me hace pensar que esto tiene más recorrido del que estamos viendo hasta ahora es que Aldama se ha disparado al pie y al corazón. En su estrategia penal se ha implicado a sí mismo en más delitos de los que tenía sobre la mesa. Y eso es el abogado, eso es el señor Choclán, el Tom Hagen del Padrino. Siempre hay que mirar al abogado. El penalista, uno de los penalistas más influyentes de España, le ha dicho a Aldama que implicándose en unos casos va a conseguir mejor rédito penal. ¿Por qué? Porque alguna prueba tiene que tener. Pero fíjate que todo es esto, que si no, no tiene sentido. Todo esto va mucho de performance. Es decir, y por ejemplo, lo de la aparición del personaje de Desocupa ayer también forma parte de esta performance. La implicación de entidades como Manos Limpias, Hazte Oír y toda esta trama ultraderechista que lo que hace es generar titulares. Yo no sé si eso es Choclán o no, o si este señor va por libre. No, pero hay que recordar que le tirotearon el coche a Aldama, que eso es importante. Quiero decir, Aldama se rodea de semejante infraser del tío de Desocupa por miedo porque le tirotearon el coche. Ahora, escuchar a este señor de Desocupa decir no toda la vida vais a llevar 90 escoltas, perdón, eso es una amenaza en toda regla. Yo perdonadme, antes quería interrumpir a Miquel por esto solamente. A mí me parece que nos equivocamos cuando decimos que cuando aparece un caso de corrupción se pone en juego a las instituciones y se pone en duda a las instituciones. Que un ministro, y en particular un ministro de Fomento, tiene mucho poder, me parece obvio, y que maneja mucha pasta, me parece obvio. Ahora bien, si este señor ha salido culo, perdonadme la palabra, pero me parece que es la que mejor lo explica, no implica que todo lo demás esté podrido. Y para mí es más significativo, por ejemplo, eso que ponía sobre la mesa la de la Guardia Civil. ¿Cómo es posible que este señor haya estado disparando metralletas? ¿Por qué este señor tenía esa mano en la Guardia Civil porque pagaba un dron? ¿O porque regalaba no sé qué a la Virgen de no sé dónde?
de verdad eso sí es como para revisar las instituciones, pero revisar el Ministerio de Fomento, revisar el gobierno, pensar que todo el gobierno está podrido porque haya salido un señor corrupto. Oye, ha salido un señor corrupto. Yo, perdonadme, esta idea de que en la izquierda no hay señores corruptos me parece un error brutal. Pero hablando de sionista organizando una cacería para la CIA y el FBI. Pero aparte de eso, yo cuando hablaba de la podredumbre en las instituciones, hablaba de que este señor de Desocupa está dando clases para el principal sindicato policial de este país, gobernando la izquierda. Es decir, no sé, algo falla, ¿no? Creo yo, en este país, y esto tiene una responsabilidad institucional. Es decir, que un sindicato policial tenga a un personaje, a semejante personaje, dando cursos y esté avalado, incluso la investigación que decía el ministro de Interior se ha quedado en nada, pues no sé. Y también hay que recordar que el señor Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez cuando estas cosas estaban ocurriendo. Es decir, que el presidente alguna responsabilidad invigilando tenía y alguna respuesta tendría que dar. Y tiene otros frentes abiertos. Porque hoy declara Koldo, pero mañana lo hará Begoña Gómez. Y el viernes, la asesora de Moncloa por el caso de la esposa del presidente, la denuncia por tráfico de influencias y corrupción en negocios con el empresario Juan Carlos Barrabés, que partió de una denuncia, recordémoslo, de la organización de extrema derecha Manos Limpias, basada en recortes de prensa, algunos de ellos bulos demostrados. Y hace solo unos días, BBVA certificó que el hermano de Pedro Sánchez, denunciado por el pseudosindicato por una contratación en la Diputación de Badajoz, no tiene esa fortuna de 1,4 millones que le atribuía Manos Limpias. ¿Hay lofer de peinado en el caso de Begoña Gómez, Juanma? Yo creo que no. Me parece que aquí sí que vamos a discrepar más que en otros asuntos. Yo no creo que haya lofer en España. Creo que hay jueces que podrían hacer mejor su trabajo, claro que sí. A mí lo que ha hecho... Se equivocan, lo hacen sin querer. Entonces, Juanma, a mí la labor del juez Peinado no me merece una crítica dura desde la fiscalización que hacemos en el periodismo, pero eso no significa, como tú bien has dicho, que esté podrida toda la institución de la judicatura en España. En España el Estado de Derecho funciona, tiene fallos. Claro que sí, tiene fallos, pero esto es una democracia plena. Tiene fallos. Hay jueces que sucumben a la tentación de hacer política, pero es que hay controles a esos jueces también. ¿Quién está controlando Peinado? Lo puede controlar el CGPJ. Hay instancias superiores. Pero no lo hace. Un momento, hay instancias superiores que tendrán que ver, porque es que él es un juez instructor. Es que confundimos muchas veces instrucción con juicio. La instrucción no es definitiva. Que también digo en la prensa, que damos por definitivos hechos que están simplemente en fase de instrucción. Igual que damos por definitivos las investigaciones de la UCO, que son a veces suposiciones. Está alargando esa instrucción durante meses y meses, abriendo vías que ni siquiera estaban en la denuncia inicial de Manos Limpias. No ha obtenido por ahora ningún resultado fehaciente, eso es así, y ha obligado incluso al presidente del gobierno a declarar cuando no existe obligación legal de que lo hiciera. Yo estoy en contra de todas las cosas que ha hecho el juez Peinado, pero no hay lofer en España. Es que es compatible. Es que es compatible. Me parece que, hablando de papelucos, la denuncia de Manos Limpias era otro papeluco. Pero de las cosas más cutres que yo he visto, y hablando con juristas de prestigio, te decían, ¿cómo va a admitir eso a trámite? La admitió. Tiene una tendencia a la investigación prospectiva muy clara, a la espectacularización de su instrucción muy clara. ¿Qué es esto de ir a la Moncloa a preguntarle al presidente del gobierno si es su pareja? La lista de los 1000 trabajadores de Moncloa. La lista de los trabajadores. Pero vamos a ver, entonces, Juanma, todos sabíamos que lo iba a filtrar en el minuto 1. Juanma. Quien fuera, que yo no sé quién fue, que se iba a filtrar. Ahora, que porque haya un garbanzo negro, como ha dicho antes Marta, hablemos de lofer en España, pero claro, no lo comparto. Tú tienes investigado al hermano del presidente por un enriquecimiento que no sucedió. A la mujer del presidente no sabemos muy bien por qué, porque no ha salido nada que sea delictivo. Y vas alargando día tras día en titulares y titulares, en periódicos, en portadas, en telediarios. Eso es una lawfare. Eso es que tú hagas una mala utilización de la justicia para hacer política a través de los medios. No, eso es una mala praxis jurídica. El lawfare es un estado generalizado de lucha política de los jueces. Jueces manifestándose antes de que se apruebe una ley de amnistía que ni siquiera se sabía cuál iba a ser el texto. Ya se estaban manifestando en contra. A mí eso me parece que tiene todo su jueces derecho, que ponen el grito en el cielo cada vez que les dicen que hay una lawfare, pero cuando ellos actúan extrañamente, nunca hay una actuación por parte de la judicatura para señalar a ese juez. En España tenemos
instancias superiores que corrigen cada día, y es la orden del día. Sí, tardan demasiado. Bueno, ya, tardan es que demasiado. En la tercera justicia estaremos todos de acuerdo, pero que el juez Peinado, para mí, merece un reproche periodístico, claro. Creo que está siendo perdona, friki. y profesional. Bueno, y profesional. Un También estoy de acuerdo. profesional. Pero yo, como soy periodista, pero sí, estoy de acuerdo. Y también de sus compañeros, que deberían ser más beligerantes contra él y no estar aquí como las vacas miran al tren. Que sí, pero que el juez Peinado no constituye un lawfare. El lawfare es un estado de guerra judicial contra la política. García Castellón contra Podemos. Que no ocurre en España. Que hay García Castellón, pero que siempre va a haber casos. Abriendo casos y casos, Juanma. Sí, pero si que luego al final se quedan en nada. Pues eso es que la justicia funciona. No, pero acabas destruyendo la reputación de un partido político. Eso sin duda. Claro, pues eso es una lawfare. Sin duda. Y yo creo que hay que hacer nuevos mecanismos para cortar las instrucciones, para darle doble check a las instrucciones. Hablábamos antes de la permeabilidad excesiva de la Guardia Civil y de algunas instituciones. Si es que estoy de acuerdo en que hay que hacer mecanismos previos también en la judicatura. No puede ser que los jueces no se puedan ver sometidos a un mayor control, pero de ahí a decir que hay una generalización del lawfare en España, no. Yo voy al matiz. Por supuesto que estoy en contra de la instrucción que está haciendo el juez Peinado. Por supuesto que veo una motivación, no sé si personal, no sé si de animadversión, pero hay una motivación muy clara en una investigación, que a mí me parece prospectiva, y eso es ilegal. A mí me lo parece, aunque yo no soy jurista. Pero de ahí a elevar el tiro y decir que en España hay lawfare, es que no lo veo, porque en España la justicia acaba siempre funcionando. Contra el independentismo se abrieron causas y causas y causas, también contra activistas del independentismo, algunos de hecho basadas en bulos, la mayoría han quedado cerradas, nadie en la cárcel, pero acabaron con el prestigio del movimiento independentista. Se cerraron el caso Neurona y el caso Niñera, que abrieron portadas y portadas de los periódicos de derechas contra Podemos. Sí, pero hay que recordarle a los... Y acabó con la reputación de este partido. Claro, es que tú al final acabas laminando esa reputación. Hay que recordarles a los oyentes que el caso Neurona deviene de una denuncia del abogado de Podemos. Y que en el caso de la Niñera hay una denuncia de otra trabajadora del ministerio, de una persona también de Podemos. Quiero decir que no fue el juez que dijo ahora se va a enterar Podemos. No, que los jueces no siempre lo hacen bien, no son inmarcesibles, no son inmaculados, pero que pero es que se trata instrucciones de jueces, erróneas. Se trata de jueces como García Castellón, que luego reciben prebendas del Partido Popular, que acaban colocados en sitios muy específicos para salvar precisamente los casos de corrupción del Partido Popular. Eso lo tenemos que denunciar, sin duda. Claro, pero si tú vas poniendo García Castellón, Peinado, el juez que llama psicópata y neurótico al presidente del gobierno, los jueces manifestándose en contra de una ley de amnistía que no existe. Pues no sé, eso no es una manzana podrida, es que son muchas manzanas que piensan diferente a lo que piensa un gobierno de izquierdas. Pero ni siquiera si hubiera muchas manzanas podridas yo hablaría del lawfare. Es que creo que se ha instalado la idea de la victimización y yo no la comparto. Yo creo que ha quedado claro lo que dices y te entiendo. El problema está en que el efecto de muchos garbanzos podridos pues acaban manchando a la institución. Y eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que a mí dirigentes, me atrevo a decir, dirigentes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista que estuvieron colocados en puestos de privilegio en el Ministerio de Justicia me han dicho que en este país hay 4.000 dioses y que son los jueces y que son intocables y que entonces si te sale uno rana muy derechón y pretende hacer no sé qué, pues lo hace. Y ahora resulta que hubo un expresidente del gobierno que les pidió que hicieran y se han puesto a hacer. Y aquí lo tenemos. Ahora bien, cuando es tan obvio como lo que estamos viendo, porque la comparativa de casos que están llegando a tribunales del Partido Socialista y la comparativa de casos del Partido Popular que se han pretendido llevar a tribunales y que los tribunales no han admitido, es tan llamativa. Porque si se hace proscripción por un sitio, tienes que hacerla por el otro. Aunque solo sea por evitar el agravio comparativo. Pero no lo están haciendo. Entonces está siendo tan brutal el striptease, tan bruto de verdad, que yo entiendo que todo el mundo se lleve las manos a la cabeza cuando Pedro Sánchez dice que va a tomar medidas y Europa también, y entonces Pedro Sánchez recula y entonces ya no toma medidas, pero aquí estamos analizando que algo hay que hacer con el Poder Judicial, que algo hay que hacer para que de verdad se autocontrole, para que el Consejo General del Poder Judicial de verdad sea un mecanismo de control de ese poder que está completamente descontrolado. A ver, es que vamos con el siguiente caso, el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Más que valorar
que el Tribunal Supremo admita a trámite, lo que hay que valorar es cómo puede la vicepresidenta del Gobierno y la responsable de Hacienda filtrar. Ayer el Supremo se declaró competente para estudiar la reclamación de 40.000 euros que Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, ha presentado contra la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero por unas declaraciones que el empresario cree que vulneraron su derecho al honor. Requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública. Es solo otra más de las decenas de reclamaciones económicas que González Amador ha presentado contra políticos como Pedro Sánchez, periodistas como Xavier Fortes, al PSOE, a Más Madrid, como partidos. Recordemos que la Fiscalía le acusa de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros en 2020 y 2021 con una trama de empresas pantalla y facturas falsas durante lo peor de la pandemia. Y recordemos que su abogado intentó pactar con la Fiscalía a través de un correo en el que reconocía 3 delitos fiscales. Esta reclamación llega después de que la Sala de lo Penal rechazara abrir una causa contra Montero por revelación de secretos. Tenemos un caso en el que al final los imputados son el fiscal general del Estado, una vicepresidenta y ministra, algunos periodistas y partidos políticos que pueden resultar condenados antes incluso que el propio señor Amador, que reconoció en una carta esos presuntos delitos. Es curioso cómo el caso de la pareja Ayuso ha quedado relativamente sepultado, ¿no?, por toda la avalancha de casos, ¿no?, contra los miembros del gobierno, la corrupción, supuesta corrupción, ¿no?, que planea, que inunda las tertulias, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Cosa curiosa, esto para empezar. Segunda, efectivamente, ¿no?, pues la mejor defensa es un buen ataque, y yo creo que se está demostrando, ¿no?, pues cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla, cómo partimos de un caso presuntamente pues bastante evidente, ¿no?, de que había habido algo cuestionable, ¿no?, en el manejo de las cuentas o del dinero, pero efectivamente todo esto está pasando, para mí, muy desapercibido para la magnitud y el alcance que tiene la salpicadura, ¿no?, de esto aquí en la Comunidad de Madrid. A mí me sorprende porque los periodistas luego somos los intermediarios, ¿no?, y nos vemos luego con esa avalancha de otras noticias que por casualidad, por pura casualidad, ¿no?, pues nos obliga, ¿no?, pues a estar hablando de tantos otros temas, ¿no?, donde pues las pruebas son un papel arrugado, donde todos son suposiciones, aparece un pseudo sindicato, una secta que se pasa con un autobús por ahí con mensajes contra la mujer del presidente, etcétera, ¿no? Y como todo esto, pues al final forma parte también de esa performance de la que hablábamos antes, ¿no?, de este espectáculo en lo que se ha convertido, lamentablemente, parte del juego institucional. Juanma, este es otro juez y acaba imputando por primera vez en democracia a todo un fiscal general del Estado por desmentir un bulo que ha filtrado el jefe de gabinete de la presidenta del gobierno madrileño, que no está imputado ni investigado. Sí, no, yo es que no sé quién filtró esa información. Si no lo sabe nadie. Entonces, no digamos que fue el jefe de gabinete. Ah, bueno, no, eso lo reconoció él. No, sí, eso lo ha reconocido él. Que después, y de hecho tu periódico El Mundo publicó esa información sin contrastar. No, él reconoció que le envió esa misma información después a otros medios. Y si él quiere reconocer que fue él o quien fuera, que yo no lo sé, y fue mi periódico el que publicó aquello, que lo haga. Pero yo estoy de acuerdo con Miquel en que lo importante es que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pegó un pelotazo en plena pandemia, llevándose 2 millones simplemente por poner en contacto a 2 empresas y una comisión estratosférica que defraudó 350.000, que lo reconoció su abogado, que confesó ese fraude, y luego al fiscal general del Estado lo imputan por otra cosa que hizo mal. Si es que lo hizo mal él o quien lo hiciera. La imputación no significa condena. No se pueden filtrar datos privados de una investigación de Hacienda, y eso lo está investigando el juez para ver quién fue el que cometió ese error, porque efectivamente para defenderse de un caso escandaloso, que a mí me lo parece, como me pareció escandaloso el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, de los pelotazos en la pandemia, sirviéndose en el caso del hermano de Díaz Ayuso, yo creo, en parte de su cercanía con la presidenta autonómica, y en el caso de la pareja fue anterior a ser la pareja de Ayuso, pero reconociendo que había defraudado a Hacienda, me parece que eso es muy importante y que no se debe responder con errores. Es que es compatible.
Pero al fiscal general del Estado no lo han imputado por intentar desmentir un bulo, lo han imputado por intentar desmentir una información contraviniendo la ley quien lo filtrase, que no sé si ha sido el fiscal. Es que claro, porque desde su fiscalía se hay... contravino presuntamente la ley para intentar hacer frente a una información. Es que eso es muy importante. Muy importante porque, por suerte, en España el Estado de Derecho no te permite, para frenar un delito, cometer presuntamente otro. Y ese es el estado de las cosas. Yo creo que el fiscal general del Estado, en su oficina, vamos a decir, no sabemos quién fue, se pasaron de celo y sabían perfectamente lo que hacían. Es una investigación, veremos a ver en qué queda. Pero es compatible que lo de la pareja de Ayuso me parezca un escándalo con que parece ser que no se hizo bien en la respuesta. Y es compatible que el jefe de gabinete de la presidenta madrileña diga el día antes de que vayan a imputar al fiscal general va para adelante y lo diga públicamente como si tuviera información privilegiada que le permite decir. Pero es que no sabemos si tiene esa información. A ver, Juanma, nos podemos hacer los inocentes todo lo que tú quieras, pero quiero decir, ya tenemos una edad y un conocimiento. No. Yo conozco a Miguel Ángel Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez puede estar tuiteando eso como un wishful thinking. Ah, claro, wishful thinking. Va para adelante y al día siguiente sale. Claro que sí, Miguel Ángel Rodríguez no mueve. Y Miguel Ángel Rodríguez no filtró la información a tu periódico cuando él mismo ha reconocido. No, él no ha reconocido que filtrase la información a mi periódico. Él reconoció que a varios medios les comentó esa información. Después, a posteriori de que la publicara mi periódico. Yo no sé si fue el abogado, yo no sé si fue Miguel Ángel. Antes, creo que fue, no sé si fue Águeda, dijo el entorno de Ayuso dio una información. Eso es correcto. Bueno, pues porque no eso solo puede venir del entorno de Ayuso, del abogado. No sabemos si fue el fiscal general del Estado quien filtró o los 17 que tenían ese mail. Fue su oficina, fue la fiscalía. Bueno, su oficina o más gente, la tenía más gente. Eso es lo que se está investigando. Eso mismo he dicho. Bueno, yo, mirar, había ayer un artículo de José Manuel Romero en El País que me dejó pensando mucho, porque hablaba de todos los casos en los que se han filtrado cosas y nadie ha ido para adelante. Nunca se investiga las filtraciones. Nadie ha ido para adelante. Bueno, él hacía memoria y hablaba de cómo El País fue investigado por revelación de secretos por publicar los papeles de Bárcenas y cómo cuando el señor Bárcenas dice esos papeles son míos, la señora Cospedal retira la querella. O también se acordaba de cómo el juez Castro y el fiscal Pedro Rack fueron también llevados a tribunales por revelación de secretos. Imaginaos si esos señores hubieran salido culpables después de lo que ocurrió con el caso Nos, ¿no? Se intenta, digamos que son tácticas que son habituales. Ahora bien, nunca prosperan y nunca han sido, decía él, tan llamativas como esta vez. ¿Por qué? Porque Ángel Hurtado es un juez al que se recuerda por haber intentado exculpar al PP de la Gürtel. Esto está ahí en la hemeroteca. Y porque además ha entrado como elefante en cacharrería en el despacho del fiscal general del Estado y llegó a llevarse de sus dispositivos móviles, ordenadores y demás, 8 meses de información que luego dijo, 8 días. Pero ya se había llevado 8 meses. O sea que están ocurriendo una serie de cosas que son cuanto menos, vamos a decir, sorprendentes. Lo que pasa que de tanta sorpresa, oye, habrá que ponerle a esto arreglo, porque es que al final se acaba cargando uno la opinión pública sobre las instituciones, sobre los jueces efectivamente, sobre la Fiscalía General del Estado y sobre absolutamente todo el mundo. Y sobre todo lo que se consigue es poner el foco donde quieren que esté. Que no es en el fraude fiscal, ni en el piso en el que vive la señora Ayuso. Claro. No estamos mirando eso, estamos mirando lo que quieren que miremos. Independientemente ya del resultado judicial de esta historia, ya han conseguido lo que querían. Mirar el foco. No deja de sorprendernos y por otro lado, sin embargo, no nos sorprenden. Porque no solo los tribunales, el Partido Popular lanza sus bulos y sus mentiras. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está. Os remitimos a todos los programas que hemos hecho sobre la gestión de la Dana por parte del presidente valenciano Carlos Mazón. ¿Dimitirá? No dimitirá. Yo estoy convencido de que el PP no dimite, bajo ningún concepto. Yo creo que además Valencia es una plaza importante para el Partido Popular y no van a soltar. Claro, pero esto puede hacerle perder las siguientes elecciones al Partido Popular y a Feijóo puede no gustarle. De hecho, Feijóo lo primero que hizo fue decirle al presidente que declarase
el La estado emergencia. de emergencia, precisamente para tomar el poder, ya que lo estaba haciendo tan rematadamente mal su presidente. Pero fíjate cómo cambió la actitud de Mazón en la primera comparecencia con Pedro Sánchez y a los pocos días o al día siguiente incluso, ¿no? Al principio estaba casi que sometido, ¿no? A decir, vale, la he liado, estoy aquí, presidente, casi amigablemente, ¿no? Cambió en cuestión de horas o en cuestión de días y pasó al ataque, ¿no? Y esto obviamente, ¿no? Pues hubo un toque, ¿no? Decir, oye, esa no es la actitud que tienes que tomar, ¿no? Aquí hay que virar el foco y el culpable es el gobierno central, ¿no? Esto amanido luego con todos los bulos, que si las presas, que si no sé qué, que si tal, que decir, todo esto ha creado un clima, y yo que soy valenciano y que estoy en contacto constante con mis compañeros y compañeras de mi ciudad que han sufrido todo esto y que todavía a día de hoy muchos de ellos sin luz, con el garaje inundado, yendo a por comida caliente. La mala gestión es terrible, ¿no? Y que esto va a pasar factura al Partido Popular, no tengo ninguna duda. Que el Partido Popular asuma su parte de responsabilidad, estoy convencido de que no lo va a hacer. Y vengo de la experiencia del accidente del metro. Vengo de la experiencia de todo lo que pasó con la Gürtel. Vengo de muchas... Bueno, y venimos del Prestige. Y venimos del efectivamente tren Albia en Galicia. Al final, y la sensación y la sensación que tenemos los valencianos, pero yo creo que al final es extensible, ¿no? al resto del país, es que al final esto se convierte en un juego, en un mercadeo de responsabilidades, donde la ciudadanía al final está, pues lo que digo, yendo a por un plato de comida caliente. Claro, hay un descrédito de la política, lo hemos hablado muchas veces. ¿Y quién gana con esto? Claro, y ganan efectivamente las ultraderechas y todos esos conspiranoicos. Aparte de la evidente responsabilidad que tiene Mazón, ¿Sánchez tiene alguna? Es que es difícil medir las cosas de manera tan categórica. Y me explico. Yo creo que desde la Administración Central se podría haber hecho mejor toda la prevención siempre, una vez que ocurren cosas así, pero que no es a donde tenemos que mirar. Es que me parece que no. Me parece que se podría haber evitado lo que ocurrió y las más de 220 muertes que desgraciadamente sucedieron si se hubiera sido más diligente en la alerta, a pesar de que es verdad que la Administración Central tendría que haber hecho una mejor gestión de todos estos cauces, sí. Con lo cual yo creo que no hay que mirar ahí. Me parece que lo más importante es la asunción de responsabilidades por parte de Mazón. Me consta de primerísima mano que no va a dimitir, que tiene intención de seguir y de ir cada vez dando más pasos hacia una reivindicación de su figura. Sí que hay un coste político muy grande, autonómico, para el PP. Sí. El PP se desploma en las encuestas autonómicas, pero no cae y no cae apenas en las generales. Hay 33 diputados nacionales en la Comunidad Valenciana y el PP solo pierde uno en las encuestas, igual que pierde uno en Andalucía, en Madrid, en las más pobladas. O sea, no le está afectando a Feijóo esto tanto como sí que le está afectando a Mazón. Yo lo he dicho repetidas veces, creo que Mazón va a llevar siempre tatuados en el rostro los errores del 29 de octubre y los fallecidos por el número 222, por lo menos, esos errores en la frente. Dicho lo cual, y si somos capaces de abstraernos, sí que es verdad que la Administración Central tendría que haber hecho una mejor gestión de esos cauces, un intento de mejorar y blindar los sistemas de información para que no puedan depender de la negligencia de un hombre que no funcionen. Pero eso se sabe ahora. Pero no, eso es. Claro. Pero eso yo creo que no es responsabilidad o consecuencia directa de la DANA, sino algo que se le puede exigir siempre. Por eso quería matizar muy bien que la responsabilidad va para un lado y la mejora va por otro. A ver, varias cosas. Yo me estoy acordando del accidente del metro y Camps, mayoría absoluta, la siguiente. Ahí lo dejo. Yo me estoy acordando de todo lo que ha pasado en Valencia y de lo difícil que es explicarle a un valenciano que ha perdido un familiar, que recordemos que la mayoría de los que han muerto tenían más de 70 años y estaban en un bajo. Quiero decir con esto, que si les hubieran avisado un cuarto de hora antes, ¿estarían vivos? Que no hay responsabilidad absolutamente de todo el mundo, porque es que un aviso lo puede dar cualquiera. ¿Qué pasa? Que es muy difícil ahora hacerle ver a alguien que tiene una víctima caliente encima de su familia que la televisión pública estaba avisando, que había un montón de avisos. Lo que pasa que no había avisos de los que de verdad te hacen temblar, como es cuando suena tu móvil.
ahí hay también un error, digamos, humano generalizado, porque no creemos en este tipo de alertas, porque no creemos que van a pasar cosas como esta. La Universidad Valenciana mandó a su personal a su casa y hubo instituciones y hubo trabajos que cerraron porque veían la que se venía. Por eso digo que hubo instrumentos y hubo maneras, pero que entiendo que alguien que tiene una víctima encima quiere echarle la culpa absolutamente a todo el mundo, incluido al gobierno central. Eso es lo que digo como analista. Ahora bien, a mí lo que me preocupa más de lo que ha ocurrido con la ultraderecha y este trágico, accidente natural que hemos vivido, es que además de que la ultraderecha gana en las encuestas, sobre todo gana en la calle. Están generando un tejido social que la izquierda no está generando. Los que han ido allí a repartir bocadillos y a decir, mire usted, yo estoy aquí para lo que haga falta. No en todos los barrios, nosotros estuvimos ahí en Alfafar, en el barrio de Parque Alcosa, y ahí está organizada la izquierda. Efectivamente, no digo que en todos los sitios, pero sí es verdad que hubo, corrígeme si me equivoco, Miquel, una reacción muy rápida de la extrema derecha y de los grupos de extrema derecha que iban esta vez identificados con sus banderas y sus logos y sus cosas. Ni se escondían. Efectivamente, haciendo redes y montando algo que es muy peligroso y que la izquierda no debería dejarse robar, y que ha habido un momento en el que allí lo han robado. Lo que hubo fue una gran campaña de marketing. Ni eran tantos, ni hubieran tenido tanta capacidad si no hubiera habido un partido detrás con miles de euros financiando esa campaña de marketing. Vox. Así es decir, o sea, la gente... Si ahí estaba, evidentemente, Revuelta, que están financiados por efectivamente, y fue también nuestro foco, y ahí me incluyo yo también como analista de la extrema derecha, que amplifico lo que ellos hacen para denunciar, pero al final lo acabas amplificando. Había muchísima más gente que no era de extrema derecha ayudando, muchos sin significación política, pero que la izquierda se movilizó en masa. Ya te lo digo yo, que fue así y muy por encima de la extrema derecha. Lo que pasa es que no estaban haciéndose fotos, ni grabándose vídeos, ni sacando pecho, ni mira que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí. Estaban allí yendo como ni regalando comida por likes. Efectivamente. Entonces, no olvidemos una cosa. Vox era socio de Mazón hasta hace 4 días. Sí. Vox se libró por los pelos. Sí, y tiene responsabilidad en la configuración del gobierno valenciano y en el desmantelamiento de las emergencias y de las políticas que se han aplicado y del voto de poder construir a 200 metros de la costa y de todas las medidas que van en contra de la propia naturaleza, tiene una responsabilidad directa con esto. Y estamos pasando por encima de eso porque han ido a repartir un bocata. Es decir, ahí los periodistas también tenemos que ir con bisturí. Sí, y ojo, y también digo la última cosa. También digo una cosa. Cuando la extrema derecha trata de apropiarse de una frase tan enraizada en los movimientos sociales históricamente como solo el pueblo salva al pueblo, no podemos dejar y ni abandonar ese marco ni ese campo de batalla. Porque lo que dice esta frase no dice que las instituciones no sirven y que al final la gente salva, sino lo que está diciendo es que la gente, cuando toca responder, es mucho mejor de lo que nos pinta la extrema derecha. La extrema derecha nos pinta un panorama apocalíptico, distópico, donde sálvese quien pueda y donde aquí solo triunfan los mejores. Y lo que hemos visto es que la gente ha dado una lección de solidaridad y ha dado una lección que ha arrasado este discurso de la extrema derecha. Yo estoy muy de acuerdo, solo discrepo en que criticar a la extrema derecha los agrande o les dé más papel del que en realidad tienen. Yo creo que el saldo final es de crítica a la extrema derecha. Ha habido una gran pedagogía contra esa perversión de solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo se tiene que entender con sus instituciones y con sus mecanismos de funcionamiento solo democrático. Lo público también salva al pueblo. Público, exactamente. El pueblo con instituciones públicas salva al pueblo, pero no el pueblo sin las instituciones en esa deriva antipolítica que nos ha querido colar la extrema derecha. Los demócratas hemos ganado esa partida del relato, hemos ganado esa partida. Estamos planteando, creo, también la pregunta del año, cómo responder a esa ultraderecha, sobre todo a los varones jóvenes, y esto me viene bien porque, para terminar, ha sido un año crucial para la lucha feminista.
Empezábamos el año con ese 44% de hombres que según el CIS creen que han ido demasiado lejos las políticas sobre igualdad. Una polémica, la de la canción Zorra, que representaba a España en Eurovisión. Era una apropiación del término, era una ofensa para todas las mujeres. El Consejo de Ministros destituye a Isabel García al frente del Instituto de las Mujeres después de sus declaraciones que cuestionaban la mera existencia de las personas trans. El caso de Gisèle Pelicot lo marcaba todo, ¿no? Esa mujer francesa que acudía a cara descubierta al juicio por violación contra su expareja y otros 50 hombres para que la vergüenza cambie de bando. Otro caso sacudía a la política española, el de la dimisión de Íñigo Errejón, después de que varias mujeres lo señalaran a través del perfil de Cristina Fallarás por conductas inapropiadas, por violencia sexual. Recuperábamos también a Nevenka, esa mujer que consiguió la primera sentencia por acoso sexual en la política a través de la película de Itziar Boyain. Y terminamos el año con novedades en el caso Juana Rivas. La Fiscalía italiana acusa a su expareja Francesco Arcuri de maltratar a sus hijos. Y una ficción, la de Querer, la serie de Alauda Ruiz de Azúa, una ficción que sin embargo representa muy bien las aristas de la violencia sexual en la pareja. Como nos recordaba Ana Requena, redactora jefa de género en el diario.es, el año ha estado marcado por el terrible caso de Gisèle Pelicot, pero también por el de Íñigo Errejón, que ha llevado a cientos de mujeres en nuestro país a alzar la voz. Lo hemos hablado aquí, una avalancha de denuncias anónimas y no tan anónimas en redes sociales que nos han hecho debatir, pensar, reflexionar juntas sobre dónde están los límites entre agresiones sexuales graves y esas actitudes machistas que ya habíamos normalizado. Este fin de semana se ha criticado, por otro lado, mucho en esas redes que Donald Trump, condenado por abuso sexual, haya sido elegido persona del año por la revista Time frente a Pelicot. La Organización de las Mujeres en redes está provocando una reacción misógina, un retroceso, Marta. Sin duda, sí. Sin duda. Yo creo que la historia es puro péndulo y que todo lo que se avanza, pues luego se retrocede un poquito y luego otro poquito para adelante y luego otro poquito para atrás. Y así es la historia del mundo sistemáticamente, ¿no? Y con el mundo y con la revolución feminista, pues ha ocurrido lo mismo. Hemos avanzado mucho, muy rápido y ahora están viniendo las vacas flacas. En Estados Unidos leía ayer a una intelectual que hablaba de que el feminismo ahora tiene mala prensa en Estados Unidos. Ser feminista no está bien visto en Estados Unidos. Bueno, ¿lo estuvo alguna vez? Yo creo que hubo un momento en que estuvo mejor. El Me Too tuvo un momento que alcanzó al mundo mundial y que partió de allí y que fue muy fuerte en ese país. Y que sin embargo luego ha perdido la batalla y la ha ganado Trump. Y hay un debate en torno al feminismo, dentro del propio feminismo, y si estas denuncias anónimas pueden a veces servir a la causa o también servir a la causa en contra. Es decir, que empiecen a decir es que el feminismo es punitivista, es puritano, es la nueva Inquisición. Es que yo creo que el feminismo se ha equivocado cuando ha aplicado las mismas fórmulas que aplicaba, me vais a permitir que lo diga así, el machismo. En el sentido de las grandes generalizaciones, las grandes guerras de género. Me parece que en ese sentido el feminismo ha equivocado el camino, que nosotras veníamos, o eso me dije yo a mí misma, y creo que fuimos muchas las que nos dijimos eso, a hacer algo distinto. Nosotras queríamos cambiar el mundo. Y cambiar el mundo no significaba hacer un mundo solo de mujeres, significaba hacer un mundo de igualdad para mujeres y para hombres. Y quizá en la primera etapa de esta revolución se nos olvidó contarles a ellos qué tenía de bueno para ellos el feminismo y me parece que tenemos que generalizar más la fiesta y que eso va a ser el siguiente paso. Sí, aún así yo creo que movimientos como el Cuéntalo son necesarios para vehicular una rabia, un cabreo histórico, lo hemos dicho aquí en este programa varias veces, que también se entiende. Sin duda, y yo creo que acaban teniendo un efecto pedagógico muy positivo en la sociedad, porque a los hombres nos enseña también. Que ya va siendo hora de que ya reaccionemos. Iba siendo hora, efectivamente, ¿no? Sí que vemos una tendencia entre los jóvenes muy importante hacia una deriva testosterónica y cada vez más de extrema derecha que está seduciendo a los jóvenes de entre 19, 25, 30 años en una mayor proporción. A mí eso me parece muy peligroso. Hay un estudio muy, muy importante que ha pasado desapercibido, que sacó el CIS el mismo día de la Dana, por eso pasó desapercibido, sobre ideología y polarización. Y ahí
que es el primer estudio que se hace de polarización en España, se habla de la percepción sobre el feminismo. Y todavía en España hay un 34% de los españoles que cree que el feminismo no es un vehículo para la igualdad entre hombres y mujeres. Ni siquiera, ¿eh? Ni siquiera. O sea, 1 de cada 3 españoles es machista. Reconoce que es machista, voy a matizar, sí, porque hay muchos más machistas. 1 de cada 3 españoles sí, reconoce con orgullo ser machista. Con orgullo, y esto está pasando. con orgullo y esto es la está novedad. pasando porque quienes antes estaban desplazados, orillados y se sentían mal por pensar así, ahora tienen cámaras de resonancia en las redes, líderes de ultraderecha muy misóginos, en los que se ven reflejados un Donald Trump, a Abascal, no te digo ya Alvise, etcétera, 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 Giorgia Meloni en Italia, aunque sea mujer, y eso es una de las amenazas más peligrosas que tiene el mundo hoy en día. Empezábamos el programa con la derechización del tablero mundial. Esa derechización va directamente contra el feminismo, y el feminismo es la gran causa de la igualdad en el siglo XXI. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues eso está atacando al principio principal de la democracia. Yo estuve en una interesantísima charla de Nuria Lavao la semana pasada en Traficantes de Sueños, y citó también un estudio muy interesante que decía que cuando se le preguntaba a los jóvenes si estaban a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, un 90% decía que sí. Si se les preguntaba si estaban a favor de luchar contra la desigualdad de las mujeres, un 60% estaba a favor. Si les preguntaban si estaban a favor del feminismo, solo un 30%. Impresionante. Es obvio que hay una reacción ante uno de los movimientos sociales más importantes de estos últimos años, que es el feminismo, ¿no? Una reacción de quien teme que la igualdad implique perder esos privilegios, ¿no? Y perder esa impunidad o perder determinados favores que esa desigualdad estructural le ha concedido durante siglos, ¿no? Y es obvio que la extrema derecha haya visto esa defensa, ese ataque al feminismo como un lugar seguro para mucha gente que tiene miedo ante esta ola, y lo está explotando al máximo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Y esta era la pregunta inicial. Lo principal de todo es no dar pasos atrás. Es decir, cuando sale el presidente del gobierno a decir que es que sus amigos están un poco asustados con el feminismo, eso es regalarle a la extrema derecha el relato. Y aquí es donde efectivamente el feminismo nos enseña también a los hombres, y se puede equivocar, pero yo no soy quien para juzgar lo que haga bien o haga mal. Yo creo que ante la ofensiva tan brutal que está habiendo de la extrema derecha y esta reacción tan virulenta contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres y por extensión también contra otros colectivos, creo que no podemos ceder ni esto. Los hombres tenemos que ponernos las pilas, y en este programa tenemos el compromiso el año que viene, en cuanto volvamos, de hacer un programa sobre qué podemos hacer los hombres. Varios programas, no uno. Vamos a hacer, sí, bueno, tenemos que ir terminando. Tenemos que terminar. Eso hemos prometido también, terminar el programa de hoy. Han dicho en Twitch, yo tomando apuntes para contestar en la cena de Navidad, así que muy importante vuestra respuesta, ¿eh? Perdón, disculpad un segundo. A ver, Javier, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero Javier, ahora no toca. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? A presentar tu programa. A mí me has dicho que se iba a hablar de mi libro. Te he dicho que si teníamos tiempo podía hablar de tu libro. Estamos acabando el programa y de mi libro no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Porque antes tenemos que escuchar a nuestro invitado. Me da lo mismo, lo que opine el personal. Por favor, Javier, ¿qué te están oyendo? Es que pasa el tiempo, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya. Podemos preguntarle a los que están en el estudio a ver qué les parece que hablemos de tu libro. Los que están en el estudio no han leído el libro, por lo tanto no vale la opinión. Bueno, tampoco hace falta ponerse así. Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. A ver, ¿qué quieres que hablemos de tu libro? Lo que tú me preguntes. La caída del imperio. Una novela de Javier Gallego sobre la indignación de una generación que no se siente escuchada. Y se acabó. Y se acabó. ¿Ya habéis escuchado hablar de su libro o le posee el espíritu de Umbral? Que no soy yo, que es él. Es él que me posee. Para Javier, su libro ha sido una de las noticias culturales de este año que hemos repasado hoy. Sin duda. Con Marta Nebot, Juan Malamed, Miquel Ramón. Muchas gracias. Muy feliz de entrada de año a los tres. Gracias. Lo mismo. Gracias. Volvemos mañana con un programaco. Sí. Sobre ciencia, despierta. Y sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Pero no lo ha hecho la inteligencia artificial. No, lo ha hecho una inteligencia humana. Sí. Muy humana. Beatriz de Vera, nuestra especialista en ciencia. Sí. Hasta entonces. Salud y República. Y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, necesitamos 1000 productores más para hacerlo posible. Entra en carnecruda.es, pincha en el banner más 1000 y haz tu donación.